Hola, profes, ¿cómo están? Me imagino que muy motivados y motivadas con todas las propuestas maravillosas de Explora Va. Yo estoy súper entusiasmada por encontrarme con ustedes el 6 de noviembre, así que aquí va esta cápsula para que podamos juntos sacarle mucho más provecho a ese momento sincrónico que vamos a tener del taller Experimentos en el Aula, Manos y Mentes en Acción. Muy bien, a lo largo de estos minutos les voy a proponer un recorrido, para lo cual les sugiero tener a mano una libreta, un cuadernito, un bloc de notas, abrirse un archivo en Word, a lo que a ustedes les resulte más cómodo, para que todas las ideas, inquietudes, preguntas que vayan surgiendo, las registren, tomen nota y las podamos utilizar como insumo en el encuentro del 6 de noviembre. Así que no se pierdan esas ideas, traten de guardarlas, porque seguramente abonen a la reflexión del encuentro. Además, lo primero que ya pueden anotar ahí para inaugurarlo es este link, bit.ly/exploravatbl, así escrito en minúscula, lo copian en su navegador y los va a llevar a un documento que preparé para ustedes, donde van a encontrar el link a la presentación que van a ver ahora para que la puedan explorar y navegar tranquilos. La presentación es interactiva y va a tener links y botones que los van a llevar a otras páginas interesantes o a lecturas recomendadas. Pero además de esta presentación tienen una lista de ciertos materiales adicionales que yo les recomiendo. No es para que se asusten de ninguna manera, y esto subrayado, pretendo que lean eso para el 6, ni mucho menos, nada del estilo. Lo que quiero simplemente es regalarles un poquito de mi biblioteca, que lo tengan, tienen algunas sugerencias de acuerdo al nivel, que tampoco estén tan pendientes del material que yo voy nombrando, tengan la tranquilidad que está anotado ahí, y que ustedes puedan acceder a eso cuando necesiten consultar algo, si les quedó alguna idea por ahí en la que quieran profundizar, que sepan que cuentan con ese material, pero con lo que van a escuchar en esta cápsula es más que suficiente para el 6 de noviembre. Así que hacia allá vamos. Quiero contarles un poco cómo vivimos, al menos en Argentina, y seguramente tengamos todos los puntos en común, cómo vivimos los docentes las clases de ciencias en particular, o cuáles son nuestras fantasías, nuestras ideas en relación a cómo es una clase de ciencias ideal. Estoy segura que si ustedes cierran los ojos un minuto y piensan en esa clase perfecta de ciencias que ustedes estarían dando, o la que son sujetos, las que son estudiantes en esa clase, ¿qué habría? ¿Qué elementos, qué cosas tienen que pasar en una clase de ciencias ideal? Y el Instituto Nacional de Formación Docente hace unos años hizo un relevamiento para ver qué pensaban los docentes, y lo que hacían era darle como una lista a los encuestados con determinados elementos de una clase de ciencias naturales, y tenían como que hacer un ranking, ¿no? Un orden de prioridad para ver qué elementos eran los más votados. Y lo que arrojó esa investigación es que para casi el 90%, podríamos decir, de los docentes, los experimentos son como la estrella de una clase de ciencias perfecta. Un poquito más abajo, en un segundo lugar, aparecen las actividades también de observación como las estrellas de una buena clase. También aparecieron cosas como salidas de campo, entrevistas a científicos, trabajos con artículos científicos, pero allá en el fondo de la lista, lo menos votado fue lo que aquí aparece en un 7,1%, que es el trabajo con libros de texto. Eso está como al final. Nadie se imagina una clase de ciencias ideal con trabajo con libros de texto. Sin embargo, cuando efectivamente vemos la realidad de las aulas, la tabla se invierte. Y lo que vemos es que en su mayoría abunda el trabajo con libros de texto y los experimentos aparecen muy poco. Ustedes seguramente ya estarán pensando cuáles son esos motivos por los cuales los experimentos aparecen poco en las aulas, y puede tener que ver con la disponibilidad del material, con la dinámica del grupo, con la formación docente, con
el tiempo que demanda hacer actividades prácticas, hay infinidad de motivos, pero es loco cómo tenemos como docentes un determinado ideal que está tan alejado de lo que sucede en la práctica diaria. Entonces, tomando esto de que los experimentos están tan bajo la lupa y son tan deseados en las clases, hubo una segunda encuesta. Y tiene que ver con un video que les voy a mostrar a continuación. Este video se llama La presión atmosférica. Seguramente conocen esta actividad, probablemente ya la han visto. Hay un huevo duro, una botella. Aplausos, se escuchan en el video. ¡Plim! El huevo entra. Bien, la pregunta que se hizo a continuación, después de mostrar el video, fue: ¿esto es un experimento? Me pueden poner pausa, eso es la ventaja de que esto sea grabado, tomarse un ratito para pensarlo. Eso no es un experimento. Miren lo que contestaron los docentes en esa investigación. Casi el 60% dijo que sí, que era un experimento. Pero una gran parte, un 40%, dijo que no, que eso no es un experimento. Les propongo dejar esto acá. Vamos a volver sobre el huevo en la botella, no se preocupen, dejamos este interrogante de si eso no es, pero voy a pasar a contarles otra historia. Tiene que ver con el League of Legends, o LOL. Seguramente si tienen algún familiar, amigo, hijas, hijos adolescentes, lo han jugado, lo juegan. Hace un par de años estaba muy, muy de moda. Los juegos número 1 en el mundo, en usuarios y también en recaudación. Lo que empezó a pasar con el LOL, en el pico de su fama, es que el ambiente del juego se empezó a volver muy tóxico. ¿Por qué? Porque es un juego de rol donde uno interactúa por equipos con otros participantes. Puede chatear, puede comunicarse, y lo que empezó a pasar es que la gente se empezaba a agredir, pero de una forma tremenda. Había mucha violencia, comentarios homofóbicos, xenófobos, sexistas. Lógicamente, nadie quiere estar en un ambiente donde lo están agrediendo todo el tiempo. Entonces, lo que empezó a pasar es que la cantidad de usuarios empezó a bajar. Bajaba la cantidad de usuarios que ya estaban logueados, pero tampoco había usuarios nuevos. Digo, se empezaba a correr la bola de que jugar al LOL era malísimo. Entonces, ¿qué pasó? La empresa empezó a perder plata, lógicamente, porque los sponsors empezaron a retirarse. ¿Qué empresa quiere ser sponsor de un juego tan agresivo? Entonces, para resolverlo, los programadores del League of Legends lo que hicieron fue contratar un grupo de científicos y científicas, lo llamaron y le transmitieron el problema, esta inquietud de cómo hacer para que el sitio sea menos tóxico. Entonces, a ellos se les ocurrió que con toda la población de usuarios que tenían, agarrara 1 millón de usuarios y que a medida que jugaran les fueran apareciendo cartelitos con algunas frases del tipo: si insultás a un contrincante, tu equipo tiene más posibilidades de perder. ¿No? Eran mensajes positivos, pero que evidenciaban que si vos eras agresivo o hacías algún comentario fuera de lugar, tu equipo se veía perjudicado y tenías más chances de perder. Al otro millón de jugadores no le hicieron nada. El sitio seguía como siempre. Entonces, lo que hicieron a continuación es contar la cantidad de palabras tóxicas que aparecían en cada uno de los grupos, con una serie de algoritmos que contabilizaban determinadas frases o palabras obscenas, malas palabras de ese estilo, que estaban tipificadas, por lo cual tenían el grupo 1 sin cartel y el grupo 2 de jugadores con cartel. Lo que sucedió es que
a lo largo de un tiempo, el grupo 2, en el que iban apareciendo carteles, disminuyó significativamente la cantidad de palabras tóxicas. Entonces, bien, funcionó. Este tipo de mensajes desalentaban a la gente a insultar. Entonces fueron por más. Dijeron, ahora que sabemos que el cartel tiene un efecto, que sí funciona, ¿cómo podemos hacer para que disminuya aún más la toxicidad del sitio? ¿Qué otra cosa podemos probar? Entonces, lo que hicieron fue, de nuevo, dividir a un grupo, ponerle el cartel con letras negras, que era tal cual era el cartel original, y el grupo 2 le cambiaron el color a letras rojas. Entonces a un grupo le aparecían las letras negras, los carteles con letras negras, y al otro el cartel con letras rojas. Y de nuevo, contaron la cantidad de palabras. Querían medir el efecto del tipo de letra en la toxicidad del sitio. ¿Qué pasó? El grupo que tenía el cartel con letras rojas, la toxicidad del sitio bajó aún más. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Habría otras muy interesantes porque Facebook también hizo algo muy parecido con todos nosotros. Los emojis que hoy tenemos son el resultado de algo como esto, en el que todos fuimos sujetos. Pero ¿por qué eso les estoy contando esto y qué relación tiene con el huevo y la botella? Si yo les pregunto, ¿el League of Legends, lo que hicieron con el League of Legends, es un experimento? ¿Ustedes qué me dirían? Los veo ahí anotando, pensando. Sí, es un experimento. Este es un experimento. Ahora, el del huevo, ¿es un experimento también? No es un experimento. Ahora, ¿por qué? Esto sí es un experimento en el que no hubo mezclas, tubos de ensayo, nada que a priori pareciera científico. ¿Por qué sí lo es y lo del huevo no? Que se llama la presión atmosférica, el título del video. Bueno, hay algunas cosas que le faltan al video del huevo para que sea un experimento y que sí tiene el League of Legends. Lo primero es que falta una pregunta, un interrogante, algo que me dispare la necesidad de encontrar una respuesta. En el League of Legends la inquietud era cómo hacer para bajar la toxicidad del sitio, pero en realidad después fue un poquito más fina, que fue poner carteles con mensajes, ¿hace que la toxicidad del sitio baje? Yo quiero ver el efecto de una cosa sobre la otra, y ahí está la pregunta. Y después lo que hago es medir, diseñar un experimento en dos grupos, entonces a uno le pongo cartel, al otro no, y después mido eso. Eso es un experimento con todas las letras. En cambio, en el del huevo no tengo ninguna pregunta guía, es simplemente algo que pasa, que sucede, es un fenómeno atractivo, pero que es muy difícil que responda a una pregunta que yo no me hice. Lo que sí es cierto es que me puede disparar nuevas preguntas. Entonces ahí es donde le puedo sacar un poco más de jugo para que eso que es como hasta mágico, que el huevo entra, tenga un poco más de sentido y pueda ser considerado un experimento. Lo que podría preguntarme es, ¿por qué el huevo no entra? Que eso es algo que al video le falta. Si yo simplemente muestro la experiencia así, me estoy perdiendo una parte, que es intentar meter el huevo en la botella y ver que no entra. Cuando veo que no entra, ahí tengo un problema y empiezo a pensar, ¿por qué no entra? Una posibilidad es pensar que no entra porque hay aire y el aire ocupa lugar. Entonces no deja que el huevo entre. Bien, entonces si el aire ocupa lugar, ¿cómo puedo hacer para poner a prueba esa idea? Si el aire no estuviera, ¿qué pasaría? ¿El huevo entraría? Entonces lo que podría hacer simplemente es hacerle un agujerito a la botella para que el aire pueda salir y ver si entra el huevo. Ahí estoy poniendo a prueba una idea a través de un experimento, porque tengo una pregunta y estoy manipulando una situación para dar respuesta a una inquietud. No siempre puedo manipular las cosas, pero eso es mucho más fino. Podríamos hablar en otro taller de qué tipo de experimentos hay, en cuáles se puede manipular absolutamente todo, en cuáles no.
Pero a lo que voy es que para que la actividad experimental tenga un sentido, es un experimento, tiene que haber una pregunta y tiene que haber una manipulación de esa realidad o de ese fenómeno para que yo pueda arrancarle una respuesta que le dé sentido. Por lo tanto, tenemos actividades empíricas que son experimentos y otras que no lo son. Sin embargo, con esto no quiero decir que solamente importan las que son un experimento, porque también tenemos observaciones que no podemos manipular. Digo, el experimento está como sobrevalorado en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Voy a avanzar un poquitito más en cómo es hacer ciencia en el aula realmente. Si bien tenemos esta idea de la importancia de los experimentos, en este mapa de las preguntas quiero ordenar algunas cuestiones que también habían aparecido en la clase de ciencias ideal. A ver, el experimento es maravilloso, nos da oportunidades de encontrar respuestas, como en los casos que les comenté, seguramente encuentren miles de ejemplos más. Pero también las observaciones son muy científicas y muy importantes. De hecho, la astronomía es una ciencia meramente observacional y no por eso es menos científica. Y no puedo hacer un experimento, no puedo poner un planeta acá y cambiarlo de lugar para ver qué efecto tienen las ondas gravitacionales. No puedo hacer eso. Es netamente observacional, sin embargo es muy, muy científica. Entonces, a veces tenemos como esta idea de que para hacer ciencia en el aula tengo que hacer experimentos, tengo que chastrarme, tengo que hacer cosas complejas, difíciles, que requieren material. Sin embargo, hay experimentos como el del LOL o como el de Facebook o miles de otros que incluso hasta los puedo recrear mentalmente y son igual de ricos, en los que no necesito poner las manos en la masa, pero también tengo otras formas de arrancarle respuestas a los fenómenos a través de observaciones directas. La biología es otra de las ciencias que es en su gran mayoría observacional, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo en botánica, en zoología, bueno, en paleontología ni hablar, encima tengo que inferir cosas a raíz de pistas que tengo hoy para darle explicación a cosas que pasaron hace millones de años. Entonces, si bien el experimento vale mucho, las observaciones también valen mucho. Entonces, lo que espero que podamos resignificar en este taller es a las actividades empíricas en su totalidad, teniendo claro que no toda actividad práctica es un experimento, pero que hay algo en las actividades que nos ponen en contacto directo con los fenómenos que es muy, muy valioso y que vale la pena que le prestemos atención a cómo le sacamos el jugo. ¿Por qué? Porque lo que queremos en definitiva es ir de esos fenómenos a la construcción de las ideas científicas. Y acá es donde también todos los educadores consideramos que es fundamental enseñar a pensar, el pensamiento crítico, enseñar a pensar científicamente. Eso lo tenemos clarísimo, es el qué enseñar. Ahora, el cómo hacer eso muchas veces es difícil. No contamos con todas las herramientas para saber cómo abordarlo y cómo ir de los fenómenos a las ideas de una forma sólida. Yo por ver el video del huevo entrar en la botella, no puedo llegar así como hacía la noción de presión atmosférica, si quisiera trabajar eso. No sucede. Y eso también es otra de las fantasías que a veces tenemos con las actividades empíricas, experimentos y observaciones, que es que el mero contacto con el fenómeno me va a dar la respuesta. Y eso no es así. La respuesta llega a través de un proceso intelectual y cognitivo muy poderoso, muchas veces complejo. Por eso las herramientas del pensamiento científico también son contenidos a enseñar. Las ideas científicas, que es el corazón de la ciencia, el proceso por el que llegamos a construir esas ideas, también es un contenido a enseñar. Esto tiene un fundamento didáctico muy interesante en el modelo de enseñanza por indagación, que si ustedes navegan en este panel van a poder acceder a material sobre eso, y también en enseñanza basada en los fenómenos. Tenemos una gran batería de fenómenos. Todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos son fenómenos que ocurren,
La pregunta es cómo hacemos para arrancarles respuestas a eso, para construir ideas científicas potentes en todos los niveles de la educación. Así que hacia allá vamos. El desafío entonces de pensar ciencia en el aula es aún mayor que el de hacer ciencia en el aula, aunque para mí no hay forma de hacer ciencia sin pensar, ¿no? Los experimentos y las actividades empíricas no son solamente un hacer con las manos, son un hacer con la mente. Mirar con el ojo de la mente, eso es lo que hacen los científicos y por eso llegan a construir ideas. Entonces, la pregunta es cómo hacemos nosotros en el aula para poder acompañar este proceso, poner el foco en los procesos de construcción del conocimiento en lugar de simplemente en el producto. Y acá hay diversidad de enfoques, diversidad de estrategias. Yo les vengo a proponer una, que es el TBL, es el Thinking Based Learning, aprendizaje basado en el pensamiento. Es un enfoque que en realidad no es nuevo en el sentido de que tiene sus raíces en los años 70, 80, cuando el proyecto Cero de Harvard empezó como a visibilizar la idea de que había que enseñar a desarrollar ciertas habilidades del pensamiento y que con la enseñanza de los contenidos simplemente no alcanzaba. Hay estudios muy interesantes de cómo llegaron a esa idea, pero todavía más atrás, Dewey de la Escuela Nueva, también en el año 33 ya nos decía que las clases de ciencia eran oportunidades maravillosas para enseñar habilidades de pensamiento y que ahí es donde estaba el corazón de la ciencia. Sin embargo, siempre está esto del que tenemos que hacer eso, pero no sabemos cómo. El TBL en los últimos años ha resultado en una serie, es una batería como de estrategias muy concretas para poder guiar el pensamiento en el aula. Entonces, lo primero que hace el TBL, para resumirlo en 3 simples pasos, es tipificar los tipos de pensamiento. O sea, ¿cuáles son las herramientas o habilidades que tendríamos que tener? Y, por ejemplo, comparar, ¿no? Comparar fenómenos, comparar ideas, comparar efectos, clasificar, describir, evaluar las partes y el todo de un objeto o de un organismo. Bueno, todo eso es lo que tenemos que pensar para llegar a ideas científicas. Entonces, el TBL lo que hace es tipificarlas. Acá, ahora les voy a mostrar. Es otro Genially, donde están muy gráficamente todas estas operaciones del pensamiento. Lógicamente que hay más. Digo, el TBL hace como un recorte. Entonces, lo que nos propone para cada operación del pensamiento es un mapa. Un mapa de preguntas, un mapa de pensamiento se le llama. Entonces son una serie de preguntas guía que cada vez que yo tenga que comparar algo, por ejemplo en este caso, pueda tener en mente qué preguntas me tengo que hacer para que la comparación sea justa, para no perderme de nada, para poder sacarle jugo a algo. Por ejemplo, si yo digo que esto es un cuaderno celeste, y este es un cuaderno de editorial siglo XXI, ¿es válida esa comparación? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que pensar? Entonces, para cada operación del pensamiento hay un mapa que orienta, que ordena las ideas para explorar el fenómeno que sea que tengo enfrente. Lo segundo es que el TBL organiza todas estas ideas que fueron surgiendo a raíz del mapa en un organizador gráfico, que no es otra cosa que un cuadro, una tabla, en donde puedo visibilizar todas esas ideas a las que me fue llevando el mapa, de una forma visual, sencilla y clara. Y luego hay un tercer paso, que es la escalera de la metacognición, que tiene que ver con poder pensar sobre el propio pensamiento, ¿no? ¿Cómo fue lo que hice? ¿Cómo es que llegué a resolver algo? ¿Cómo llegué a hacer la comparación entre estas dos cosas? ¿Cómo hice? ¿Cómo hice a nivel de cómo lo pensé? Y lo más valioso aún es cómo puedo aplicar eso que aprendí a una situación nueva. Lo que vamos a ver el 6 entonces tiene que ver con cómo explorar fenómenos
a través del TBL y también desde la perspectiva de un experimento. Entonces vamos a tener distintos fenómenos y los vamos a poder abordar desde una observación guiada y obtener respuestas de esa manera, y también desde cómo se abordaría si fuera un experimento, qué podríamos hacer para que se convierta en un experimento. Espero que estén tan entusiasmados como yo. Les va a llegar un kit misterioso para que trabajemos juntos y metamos las manos en las sustancias y también pongamos todas nuestras ideas en juego. Les mando un abrazo y aquí tienen mi contacto, lo van a poder ver en la presentación por si tienen alguna duda hasta ese entonces.